Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón humano y las tramas que nos roban el aliento. Hoy nos sumergimos de cabeza sin salvavidas en un drama que ha cautivado a miles de espectadores, un relato épico lleno de sorpresas, giros inesperados que nos han hecho tambalear y sobre todo, una confesión de amor tan poderosa que lo cambió todo. Sí, amigos, hablamos de la historia de Mert y Afra, ese momento cumbre, ese punto de inflexión que nos dejó sin aliento, con el corazón latiendo desbocado y una montaña rusa de emociones recorriendo nuestro interior. Si son devotos de las tramas que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen dudar de tus propias percepciones y te obligan a cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones humanas, este vídeo es el combustible perfecto para su pasión. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura narrada, les recuerdo con la calidez de siempre, que si aún no han dado el paso, suscribirse a nuestro canal es la clave maestra para desbloquear un universo de historias inolvidables. No se queden fuera de esta comunidad de apasionados de las narrativas. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar, con la precisión de un cirujano y la pasión de un enamorado, cada milímetro de esa confesión que llegó como un rayo en un cielo sereno, un relámpago inesperado que iluminó la verdad. ¿Estaban preparados Mert y Afra para la magnitud de lo que estaba a punto de suceder? ¿Fue este momento una jugada maestra, un arrebato calculado de sinceridad, o un estallido volcánico de sentimientos reprimidos que simplemente no pudieron contener más? Y lo que es igual de crucial, ¿cómo reaccionaron los demás, esos pilares y observadores de su historia, ante este evento tan trascendental que sacudió los cimientos de su mundo? A lo largo de este vídeo, nos proponemos analizar con lupa las motivaciones más recónditas detrás de cada acción, interpretar las miradas que gritaban verdades silenciosas, esas que decían más que 1000 palabras vacías, y sobre todo, sopesar el impacto monumental que tuvo esta confesión en el curso de sus vidas y, de manera ineludible, en las de quienes los rodeaban. Nos adentraremos en los momentos previos, en esa tensión palpable que se acumulaba en el ambiente como una tormenta a punto de estallar, en las dudas que atormentaban sus pensamientos y las esperanzas que, frágiles pero persistentes, flotaban en el aire. Porque, seamos sinceros, una confesión de amor de esta magnitud, tan visceral y transformadora, no surge de la nada, es la culminación de un cúmulo de sentimientos, de experiencias compartidas que dejan huella, de un viaje emocional que a veces culmina con la valentía de dar un paso al frente, un acto de audacia cuando menos se espera. Vamos a emprender un viaje nostálgico para recordar juntos cómo se gestó la compleja y fascinante relación entre Mert y Afra. Había indicios claros y contundentes de que algo más profundo, algo que trascendía la amistad o la mera conveniencia, florecía entre ellos. ¿O fue, en cambio, una llama que se encendió de repente sin previo aviso, de forma casi mágica? Exploraremos las intrincadas dinámicas de su conexión, esas pequeñas interacciones, esos gestos sutiles que quizás pasamos por alto en su momento, absortos en la vorágine del día a día, pero que ahora, con la perspectiva que nos da el desenlace, cobran un significado profundo y revelador. Esa mirada furtiva que se prolongó un instante más de lo normal, esa palabra amable y reconfortante en el momento justo, ese apoyo incondicional que se brindaron en los momentos más difíciles. Cada uno de estos pequeños detalles suma, se acumula para conformar el caldo de cultivo perfecto, el terreno fértil para esa explosión emocional que definiría su futuro. Y entonces llegó el momento crucial, el instante cero. Ese instante en el que el tiempo pareció detenerse, en el que el mundo exterior se desvaneció y solo existían ellos dos y la verdad desnuda. ¿En qué contexto se desarrolló este evento trascendental? ¿Qué circunstancias específicas rodearon esa confesión? ¿Fue un lugar público, un escenario abierto que añadió aún más drama y expectación a la escena, o un rincón íntimo y privado, un santuario donde la vulnerabilidad se hizo palpable y la sinceridad reinó suprema? Analizaremos con la mayor fidelidad posible las palabras exactas pronunciadas, si es que la memoria colectiva las retuvo, o al menos, la esencia pura de lo que se dijo. Porque, seamos honestos, a veces, lo que no se dice explícitamente, pero se siente con toda la fuerza del universo, es lo que realmente importa y define el significado de un momento. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde llega el giro inesperado, ese que lo cambió todo, el que reconfiguró el tablero de juego de sus vidas. ¿Fue la confesión de Mert hacia Afra un acto de valentía por parte de él? ¿O fue por el contrario Afra quien dio el primer paso, rompiendo barreras y exponiendo su corazón? O quizás en el culmen de su conexión,
Fue una confesión mutua, un intercambio de verdades que desató una tormenta perfecta de amor y pasión. Profundizaremos en las ramificaciones inmediatas de esta revelación, en las ondas expansivas que generó. ¿Cómo afectó esta honestidad radical a su relación? ¿Se fortaleció hasta límites insospechados, forjada en la fragua de la verdad, o se complicó abriendo grietas y sembrando dudas? ¿Hubo miedo, inseguridad, la aprensión de lo desconocido, o fue más bien un torbellino de alegría desbordante y un alivio profundo tras una larga espera? Porque una confesión de amor, por hermosa y deseada que sea, también puede abrir puertas a inseguridades latentes y a la necesidad imperiosa de redefinir lo que uno creía tener claro, lo que daba por sentado. Además, y esto es fundamental para una comprensión completa del fenómeno, no podemos olvidar el impacto que tuvo esta confesión en los personajes secundarios, en ese elenco de apoyo que daba vida a su universo. ¿Cómo reaccionaron sus amigos más cercanos, aquellos que han sido testigos de su evolución? ¿Y sus familias con sus expectativas y sus propias historias? ¿O quizás otros intereses amorosos que pudieran haber estado en juego, añadiendo capas de complejidad y drama? Una confesión de esta magnitud, de un calibre tan trascendental, rara vez ocurre en un vacío existencial. Siempre hay otros involucrados, otros corazones que laten a su alrededor, y sus reacciones, sus juicios y sus decisiones pueden ser tan fascinantes, tan reveladoras, como la confesión misma. Hubo aprobaciones entusiastas, abrazos de celebración, o quizás cierta resistencia, miradas de recelo, o incluso abierta oposición. ¿Se crearon nuevas alianzas inesperadas, vínculos que antes no existían, o se rompieron lazos que parecían inquebrantables? La intrincada tela de araña de las relaciones humanas es compleja y fascinante, y una confesión de amor puede tirar de hilos que ni siquiera sabíamos que existían, desvelando conexiones ocultas y reconfigurando dinámicas. Ahora elevemos la vista y pensemos en las consecuencias a largo plazo, en el legado de este momento definitorio. Esa confesión, ese giro copernicano, marcó un antes y un después definitivo, un punto de no retorno en la vida de Mert y Afra. Los condujo por un camino que nunca imaginaron, un destino que desafió todas sus previsiones. Despertó en ellos facetas de sí mismos que desconocían, aspectos ocultos de su personalidad que yacían latentes esperando la chispa adecuada. Las grandes confesiones, aquellas que tienen el poder de cambiar el curso de las cosas, suelen ser catalizadores potentes de crecimiento personal. Nos obligan a enfrentar nuestros miedos más profundos, a ser brutalmente honestos con nosotros mismos y con los demás, y a tomar decisiones valientes que moldearán nuestro futuro de manera irrevocable. Son hitos en el camino de la vida, momentos que nos definen. Y ahora, para recapitular y asegurarnos de que todos tengamos la imagen completa, de que ningún detalle se nos escape, lo que hemos explorado hoy es la asterisco confesión de amor inesperada de Mert y Afra, el giro monumental que lo cambió absolutamente todo. Hemos desgranado con meticulosidad la previa a ese momento crucial, analizado con perspicacia las posibles motivaciones que impulsaron a los personajes y las circunstancias complejas que rodearon esa revelación explosiva. Hemos reflexionado profundamente sobre las ramificaciones trascendentales que tuvo, no solo para la pareja protagonista, sino también para su entorno inmediato y para el tejido social que los envolvía. Hemos sido testigos, a través de sus historias, de cómo un acto de valentía pura y sinceridad desinhibida puede desencadenar una cadena de eventos que, como dominós, transforman vidas enteras y redefinen relaciones que parecían inamovibles. En esencia, hemos presenciado, a través de sus vivencias, cómo el amor, cuando se manifiesta de forma inesperada, avasalladora y profundamente poderosa, tiene el potencial inherente de ser el giro más importante, el más significativo y el más transformador de nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro épico viaje por esta fascinante y conmovedora historia de Mert y Afra. Espero, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y apasionado tanto como yo. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta confesión en particular? ¿Consideran que fue el momento adecuado, el instante perfecto para que la verdad saliera a la luz? ¿Cómo creen ustedes, con su propia intuición y perspectiva, que continuará su historia? Déjenme todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir, pensar, si ha tocado alguna fibra sensible en su interior o simplemente les ha entretenido de la mejor manera posible, no olvide dejar un gran y sonoro asterisco me gusta.
Compartan este vídeo sin reservas con todos sus amigos y conocidos a los que crean que esta historia les va a atrapar tanto como a nosotros. Y por supuesto, si aún no han dado el paso definitivo, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras próximas historias, análisis profundos, debates apasionados y mucho, mucho más. La aventura continúa. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que prometen ser inolvidables. Adiós y que el amor y la aventura los acompañen siempre.